La verdad oculta sobre la salud de la princesa de Gales. Revelaciones médicas que sacuden a la monarquía británica. En un contexto marcado por el escrutinio constante sobre la familia real británica, una inesperada conferencia de prensa celebrada en Londres desencadenó una tormenta mediática internacional. 3 prestigiosos médicos decidieron romper el silencio y cuestionar públicamente la versión oficial sobre el estado de salud de la princesa de Gales, generando dudas profundas sobre la transparencia del Palacio de Kensington y provocando un debate global sobre ética médica, comunicación institucional y responsabilidad pública. El anuncio se produjo en la Royal Society of Medicine, un lugar poco habitual para declaraciones de este tipo, lo que desde el inicio despertó sospechas sobre la magnitud de la información que estaba a punto de hacerse pública. La convocatoria se realizó con menos de 2 horas de anticipación, un detalle que llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación británicos. A las 12:30 del mediodía, diversas redacciones londinenses recibieron una alerta urgente en la que 3 médicos senior solicitaban la presencia inmediata de periodistas para abordar revelaciones sanitarias de gran interés público. Sin mencionar nombres ni detalles concretos, el mensaje ya sugería un acontecimiento de enorme relevancia. Cuando el reloj marcó las 14:00, la sala de conferencias estaba completamente llena. Reporteros especializados en la realeza compartían espacio con corresponsales médicos y expertos en política institucional. La tensión era palpable. A las 14:15 en punto, 3 médicos ingresaron discretamente y tomaron asiento frente a una mesa con micrófonos sin identificaciones visibles. La primera en hablar fue la doctora Eleanor Ashworth, reconocida cirujana consultora con más de 3 décadas de experiencia y una reputación profesional basada en la ética y la transparencia. Con una voz firme, aunque visiblemente cargada de indignación contenida, Ashworth explicó que su comparecencia respondía a una obligación moral. Señaló que, aunque la confidencialidad médica es un principio fundamental, existen circunstancias excepcionales en las que el engaño público alcanza niveles que comprometen la integridad del ejercicio médico y la correcta comprensión social de un problema sanitario. Sin mencionar directamente a la princesa de Gales, la doctora hizo referencia al anuncio realizado en enero por el Palacio de Kensington, en el que se comunicaba que la princesa había sido sometida a una cirugía abdominal programada que requeriría un periodo de recuperación prolongado. Según Ashworth, dicha información, aunque técnicamente correcta en términos generales, omitía elementos cruciales que distorsionaban gravemente la realidad médica. La especialista reveló que la intervención quirúrgica no fue un procedimiento rutinario, sino una operación de emergencia motivada por una condición potencialmente mortal que exigió una respuesta quirúrgica inmediata, un prolongado monitoreo en cuidados intensivos y un tratamiento que, según sus palabras, continúa hasta la actualidad. Esta afirmación desencadenó una avalancha de preguntas por parte de los periodistas presentes, generando momentos de tensión y caos informativo. Posteriormente, intervino el Dr. James Whitmore, especialista en cirugía oncológica, cuya presencia alimentó especulaciones inmediatas sobre la posibilidad de un diagnóstico relacionado con el cáncer. Whitmore aclaró que, debido a las leyes de privacidad del paciente, no podía revelar diagnósticos específicos ni protocolos terapéuticos. Sin embargo, confirmó que las declaraciones públicas emitidas por el Palacio minimizaron de manera sistemática la gravedad del estado de salud de la princesa, la complejidad de su tratamiento y los tiempos reales necesarios para una eventual reincorporación a sus funciones oficiales. La tercera especialista, la doctora Priya Ma, experta en complicaciones postquirúrgicas, añadió un elemento aún más polémico al señalar que el equipo médico que atiende a la princesa ha estado sometido a presiones externas extraordinarias para reducir la preocupación pública y preservar la estabilidad institucional de la monarquía. Según Ma, esas presiones derivaron en comunicados oficiales que no reflejaban fielmente la realidad clínica. Lo que convirtió la conferencia en un acontecimiento explosivo no fue solo el contenido de las acusaciones, sino el hecho de que los médicos decidieran asociar sus nombres y trayectorias profesionales a estas denuncias. No se trataba de filtraciones anónimas ni rumores difundidos por intermediarios periodísticos, sino de especialistas consolidados que asumían el riesgo de enfrentar consecuencias legales y profesionales al denunciar lo que consideraban una manipulación institucional peligrosa. Durante la ronda de preguntas, los médicos mantuvieron una postura prudente. Evitaron confirmar diagnósticos específicos, pero reiteraron su afirmación principal. La situación médica de la princesa de Gales
es considerablemente más grave de lo que el público ha sido llevado a creer. También insinuaron que el proceso de recuperación podría ser mucho más largo e incierto de lo que se había comunicado oficialmente. La repercusión fue inmediata. Para las 14:45, las redes sociales ya amplificaban fragmentos de la conferencia, generando debates globales y cuestionando la narrativa cuidadosamente construida por la Casa Real durante los últimos 11 meses. Mientras tanto, el equipo de comunicación del Palacio de Kensington se vio obligado a reaccionar con rapidez ante una crisis reputacional sin precedentes. La respuesta oficial del Palacio llegó en forma de un comunicado breve, en el que se reconocía la existencia de las revelaciones no autorizadas y se anunciaba la revisión del caso junto al equipo legal. El documento acusaba a los médicos de violar la privacidad y la confidencialidad médica de la princesa, advirtiendo posibles consecuencias legales. Sin embargo, el aspecto más llamativo fue la ausencia de una negación directa de las acusaciones. El comunicado evitó desmentir los hechos descritos por los profesionales sanitarios, concentrándose únicamente en la ilegalidad de la filtración. Para analistas y observadores de la realeza, esta omisión fue interpretada como una señal significativa. Tradicionalmente, cuando la monarquía británica enfrenta acusaciones infundadas, suele responder con desmentidos categóricos. En este caso, la estrategia defensiva basada únicamente en la confidencialidad generó más interrogantes que certezas. A medida que avanzaba la jornada, una pregunta dominaba el debate público. Si el palacio había ocultado información durante casi un año, ¿cuál era la verdadera situación médica de la princesa de Gales? Asimismo, surgieron cuestionamientos sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad personal y la obligación de transparencia cuando se trata de figuras públicas que representan instituciones estatales. Expertos en comunicación institucional señalaron que la monarquía británica siempre ha manejado cuidadosamente la información relacionada con la salud de sus miembros, priorizando la estabilidad simbólica sobre la transparencia absoluta. Sin embargo, este episodio podría marcar un punto de inflexión, ya que la intervención directa de profesionales médicos introduce un elemento de credibilidad difícil de desestimar. Según múltiples fuentes hospitalarias autorizadas a hablar tras la intervención de médicos denunciantes, Catherine no ingresó en la clínica londinense para una cirugía programada, como aseguró el comunicado oficial emitido días después. En realidad, la princesa habría sido trasladada de urgencia en una ambulancia privada alrededor de las 21:30 horas, acompañada por el príncipe William y un amplio despliegue de seguridad que llegó a desalojar un ala completa del centro médico. El comunicado del Palacio difundido el 17 de enero describía la situación como una intervención abdominal planificada por una afección no cancerosa. La redacción fue meticulosamente calculada para tranquilizar a la opinión pública, manteniendo una base técnicamente cierta, pero ocultando detalles fundamentales. Catherine, lejos de someterse a una operación programada, habría sido trasladada tras desplomarse en Adelaide Cottage con síntomas compatibles con una emergencia abdominal grave. Fuentes cercanas al equipo quirúrgico confirmaron que la princesa fue sometida a una cirugía de emergencia debido a la ruptura de un quiste ovárico que había provocado una hemorragia interna. Aunque la afección era tratable si se intervenía rápidamente, el procedimiento se complicó. Lo que inicialmente se estimaba como una operación de 2 horas terminó prolongándose casi 6, debido a sangrados inesperados que obligaron a los cirujanos a realizar intervenciones adicionales. Además, la recuperación de Catherine tras la anestesia fue más lenta de lo habitual, requiriendo vigilancia intensiva prolongada. No obstante, el hallazgo más preocupante surgió durante la propia cirugía. Mientras trataban la hemorragia, los especialistas detectaron tejido anómalo que fue sometido a biopsia. Los resultados, recibidos 4 días después, revelaron la presencia de células precancerosas que exigían un tratamiento inmediato y seguimiento oncológico riguroso. Este fue, según diversas fuentes, el aspecto que el palacio trabajó con mayor intensidad para ocultar. La situación médica de Catherine dejó de ser un incidente agudo, aislado, para convertirse en un problema de salud de largo plazo. La quimioterapia, posteriormente descrita públicamente como un tratamiento preventivo, comenzó a finales de febrero. La princesa habría recibido 6 ciclos distribuidos a lo largo de 18 semanas, un protocolo estándar para su diagnóstico específico. El video difundido por el Palacio en marzo, en el que Catherine anunciaba su diagnóstico de cáncer, fue cuidadosamente elaborado para presentar el tratamiento como una medida de precaución y no como una necesidad médica urgente. Sin embargo, esta comunicación también habría sido parcialmente engañosa.
En el momento de su publicación, la princesa ya había completado 2 ciclos de quimioterapia. El anuncio se retrasó deliberadamente para permitir que el tratamiento comenzara en completo secreto y solo se hizo público cuando su prolongada ausencia empezó a generar especulaciones incontrolables. La sincronización del anuncio buscaba transmitir la idea de que Catherine recién iniciaba el tratamiento, cuando en realidad ya había superado 1/3 del proceso. Según testimonios procedentes del reducido personal de Adelaide Cottage, los efectos secundarios fueron especialmente severos. Catherine habría sufrido náuseas debilitantes, fatiga extrema y pérdida de cabello, efectos habituales de la quimioterapia, que se habrían disimulado mediante pelucas, estilismo estratégico y apariciones públicas cuidadosamente limitadas. El impacto emocional en el príncipe William también habría sido considerable. Las fuentes describen a un esposo devastado al ver el sufrimiento de su esposa mientras debía sostener la narrativa oficial de una recuperación rutinaria. Esta dualidad entre el rol personal y la responsabilidad institucional colocó al heredero al trono en una posición especialmente compleja. A finales de la primavera, Catherine concluyó los ciclos de quimioterapia, momento en el que el palacio comenzó a preparar su regreso gradual a las funciones públicas. Su aparición en el desfile Trooping the Colour en junio fue presentada como un símbolo de triunfo personal y recuperación. Sin embargo, profesionales médicos que observaron el evento detectaron signos preocupantes: movimientos cuidadosamente medidos, postura rígida y una visible pérdida de peso, pese al maquillaje y la ropa elegida para disimular su estado físico. Lo que nunca se reveló públicamente, según estas fuentes, es que los escáneres de seguimiento realizados en julio habrían mostrado resultados inquietantes. No se trataba exactamente de una recaída, pero sí de anomalías persistentes que requerían vigilancia médica constante y que planteaban dudas sobre la eficacia total del tratamiento inicial. Durante el verano, Catherine habría sido readmitida en la clínica londinense en al menos 2 ocasiones. Estas estancias fueron catalogadas internamente como revisiones rutinarias, pero el personal sanitario las interpretó como respuestas a complicaciones médicas potencialmente graves. En una conferencia de prensa posterior, el cirujano oncológico Dr. Whitmore evitó violar la confidencialidad médica, aunque sus declaraciones sobre la necesidad de tratamientos continuos y la evolución clínica permitieron a observadores informados comprender que la situación de la princesa estaba lejos de resolverse completamente. En términos clínicos, Catherine no se encontraba en remisión plena, sino en una fase de incertidumbre controlada, sometida a supervisión médica constante mientras el palacio proyectaba una imagen pública de recuperación casi total. El impacto psicológico de esta situación habría sido profundo. Amigos cercanos describen a la princesa como una mujer agotada, asustada y cada vez más frustrada por la presión institucional de aparentar una salud que no sentía. El video en el que anunciaba su diagnóstico habría requerido múltiples grabaciones debido a episodios emocionales en los que Catherine no lograba mantener la serenidad exigida por el protocolo comunicativo del palacio. El papel de William fue igualmente complejo. Como esposo, deseaba proteger a Catherine y proporcionarle privacidad para su recuperación. Sin embargo, como futuro monarca, comprendía la lógica institucional detrás de la estrategia comunicativa. La estabilidad de la corona depende en gran medida de la percepción pública de control y continuidad, lo que convierte cualquier incertidumbre sobre la salud de figuras clave en un potencial riesgo institucional. Las revelaciones realizadas por los médicos denunciantes no solo buscan corregir el relato público, sino exponer un patrón de gestión informativa basado en la preservación de la imagen institucional por encima de la transparencia. Según estas fuentes, la decisión de tergiversar la situación médica de Catherine no fue tomada por equipos de comunicación de nivel medio, sino que habría surgido en reuniones privadas entre el rey Carlos III, el príncipe William y un reducido grupo de asesores senior que consideraron que una revelación completa generaría consecuencias institucionales difíciles de manejar. El 16 de enero se celebró una reunión que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los momentos más delicados y controvertidos para la monarquía británica. Apenas habían transcurrido 48 horas desde que Catherine, princesa de Gales, fuera sometida a una cirugía de emergencia. Mientras la nación permanecía ajena a la gravedad de la situación, en el interior de la London Clinic se estaba gestando una estrategia guía que condicionaría durante casi un año la narrativa pública sobre su estado de salud. El príncipe William había pasado 2 noches prácticamente sin dormir, permaneciendo junto a su esposa salvo breves ausencias para visitar a sus hijos en Adelaide Cottage.
La tensión emocional y física era evidente. Paralelamente, el rey Carlos III viajó desde Sandringham la mañana posterior a la operación. Ambos se reunieron en una oficina privada del hospital para tomar decisiones cruciales sobre cómo comunicar la situación al público. Según testimonios posteriores de una persona presente en aquel encuentro, William inicialmente defendía la transparencia. Consideraba que el público merecía conocer la verdad. Catherine había sufrido una emergencia médica, había atravesado una intervención quirúrgica compleja y necesitaría un largo proceso de recuperación. Sin embargo, la postura del rey Carlos, respaldada por su equipo de comunicación, fue diferente. Argumentó que revelar la gravedad del estado de la princesa podría generar pánico, debilitar la confianza pública y desestabilizar la institución monárquica en un momento particularmente sensible. La solución alcanzada fue un compromiso que, según diversas fuentes, sentó las bases de un prolongado ocultamiento informativo. Se confirmaría la existencia de una operación, pero se describiría como un procedimiento planificado y no como una intervención de emergencia. También se admitiría que la cirugía era abdominal, pero sin ofrecer detalles médicos concretos que pudieran alimentar especulaciones. Lo más significativo fue la decisión de evitar cualquier mención a células precancerosas o cáncer, términos que, según los asesores reales, provocarían una avalancha mediática y una profunda preocupación social. La administración del hospital fue incorporada a la estrategia comunicativa. La dirección del centro sanitario recibió una petición implícita para colaborar con la versión oficial del palacio. Se solicitó confidencialidad absoluta, evitando filtraciones y garantizando que el equipo médico comprendiera la importancia de mantener el secreto. La mayoría del personal aceptó, en parte debido a las estrictas leyes de confidencialidad médica y al respeto por los deseos expresos de la familia real. No obstante, algunos profesionales sanitarios manifestaron objeciones desde el principio. Entre ellos destacó el Dr. Ashworth, quien habría advertido a los administradores hospitalarios que tergiversar una situación médica grave con fines institucionales resultaba éticamente cuestionable y potencialmente peligroso. Consideraba que minimizar la gravedad podía impedir una comprensión adecuada del estado real de la paciente. Sus preocupaciones fueron desestimadas. La postura oficial del palacio, transmitida por William y respaldada por la autoridad del rey, sostenía que la monarquía ocupaba una posición constitucional única. Según este argumento, la estabilidad institucional era un asunto de interés nacional, lo que justificaba adoptar estándares informativos distintos a los aplicables a ciudadanos privados. La situación se agravó el 21 de enero, cuando los resultados de una biopsia revelaron la presencia de células precancerosas. La noticia llegó a William durante una mañana que posteriormente describiría como una de las más devastadoras de su vida. Mientras revisaba compromisos oficiales en el Palacio de Kensington, recibió la llamada del especialista que trataba a Catherine. El diagnóstico obligaba a tomar decisiones inmediatas sobre tratamientos, pero también generaba un nuevo desafío comunicativo. Los asesores mediáticos del palacio advirtieron que revelar la existencia de cáncer, incluso en fases iniciales, monopolizaría la cobertura mediática durante meses. Temían que la enfermedad definiera públicamente la identidad de Catherine, sometiera a sus hijos a un escrutinio constante y colocara a William bajo una presión extraordinaria como heredero al trono. La decisión adoptada fue mantener un silencio absoluto hasta que el tratamiento estuviera avanzado y la narrativa pudiera ser controlada. Catherine comenzó la quimioterapia a finales de febrero, mientras el palacio sostenía públicamente que la princesa solo se estaba recuperando de la cirugía y que retomaría sus funciones tras la Pascua. Cuando esa previsión resultó imposible, la fecha fue aplazada sucesivamente hacia el verano y luego hacia la ceremonia Trooping the Colour. El anuncio público mediante un video, difundido en marzo, también estuvo rodeado de intensos debates internos. Algunos asesores defendían continuar con el silencio, argumentando que cualquier revelación abriría nuevas preguntas. Otros creían que la ausencia prolongada de Catherine estaba generando rumores cada vez más descontrolados y que un reconocimiento parcial era imprescindible para contener las especulaciones. Lo que el público desconocía era el enorme esfuerzo emocional que implicó la grabación del video. El mensaje fue filmado en 3 sesiones diferentes debido a la dificultad de Catherine para mantener la compostura. La versión final fue elaborada mediante una cuidadosa edición que ocultó lágrimas y pausas. William estuvo presente en cada intento, observando cómo su esposa intentaba transmitir serenidad mientras afrontaba uno de los momentos más aterradores de su vida. El papel del rey Carlos durante este periodo
estuvo marcado por un profundo conflicto personal. Como monarca, comprendía la lógica de controlar la información. Sin embargo, como padre político, presenciaba el sufrimiento de su nuera mientras sostenía una versión pública que le generaba un notable malestar. Según fuentes cercanas, durante una conversación privada a finales del verano, Carlos confesó sentirse cómplice de un engaño que podría perjudicar más a la institución que una revelación honesta. La princesa Ana también desempeñó un rol relevante cuando conoció todos los detalles de la situación. Fiel a su carácter directo, habría reprochado a su hermano que mentir al público sobre un asunto tan significativo resultaba indefendible. Además, advirtió que, cuando la verdad saliera a la luz, el daño a la credibilidad de la monarquía sería devastador. Su predicción se cumplió pocos meses después, cuando varios miembros del equipo médico decidieron romper el silencio. El punto de quiebre para la doctora Eleanor Ashworth, una reconocida cirujana con más de 30 años de trayectoria, ocurrió a comienzos de noviembre, durante una consulta médica aparentemente rutinaria con una paciente que no tenía ninguna relación directa con la princesa. Sin embargo, aquella conversación despertó en la especialista una crisis moral que llevaba meses gestándose. La paciente basaba sus expectativas sobre su propia recuperación en una narrativa pública que, según Ashworth, no reflejaba la realidad clínica de la situación de Catherine. Para la médica, el momento fue devastador. Comprendió que miles de pacientes podrían estar tomando decisiones médicas importantes basándose en una historia de recuperación que, en su opinión, había sido cuidadosamente construida para transmitir una imagen de normalidad. La princesa, lejos de haber superado completamente su enfermedad, continuaba bajo tratamiento activo y con un pronóstico incierto. La representación pública de un retorno triunfal a la vida institucional era, según Ashworth, una ficción cuidadosamente gestionada. Esa misma noche, la doctora decidió contactar a su colega y amigo, el Dr. James Whitmore, especialista en cirugía oncológica. Durante una cena en un restaurante discreto, lejos del bullicio del centro de Londres, Ashworth expuso su preocupación ética. Argumentó que los profesionales de la salud tienen una responsabilidad que, en circunstancias excepcionales, puede trascender el deber de confidencialidad, especialmente cuando la desinformación podría influir negativamente en la percepción pública sobre enfermedades graves y tratamientos médicos. Whitmore confesó compartir inquietudes similares. Durante meses había observado con creciente incomodidad la estrategia comunicativa del Palacio de Kensington. Desde su perspectiva, la distancia entre la realidad clínica y los mensajes institucionales comenzaba a transformarse en una forma de desinformación médica que podría generar falsas expectativas entre pacientes y familiares. El tercer pilar de esta decisión fue la doctora Priya Ma, especialista en complicaciones postquirúrgicas y miembro del equipo quirúrgico que atendió a Catherine durante su intervención de emergencia. May había presenciado directamente las complicaciones surgidas durante la operación inicial y también había participado en ingresos hospitalarios posteriores durante el verano. Según su experiencia, la situación médica de la princesa estaba lejos de representar el cuadro resuelto que se transmitía públicamente. Durante varias semanas, los tres especialistas consultaron a expertos en ética médica, asesores legales y colegas de confianza. El dilema central giraba en torno a una pregunta compleja. La obligación de preservar la confidencialidad de una paciente, incluso tratándose de una figura pública de enorme relevancia institucional, debía prevalecer sobre la responsabilidad de corregir una narrativa pública potencialmente engañosa. El momento decisivo llegó cuando, según los médicos, descubrieron que la supuesta recuperación de la princesa estaba siendo utilizada como argumento en discusiones relacionadas con la financiación del sistema sanitario británico y el patrocinio real de organizaciones benéficas vinculadas al cáncer. Este hallazgo intensificó su preocupación sobre las consecuencias sociales de mantener una versión edulcorada de la realidad médica. Ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron presentar sus inquietudes ante el General Medical Council, organismo regulador de la práctica médica en el Reino Unido. Tras revisar el caso, el Comité Ético del organismo no respaldó explícitamente la divulgación pública, pero reconoció que circunstancias excepcionales, vinculadas a engaños públicos significativos, podrían justificar una desviación de las normas habituales de confidencialidad. Con ese respaldo indirecto, los especialistas prepararon cuidadosamente la documentación que presentarían en la conferencia de prensa, procurando demostrar inconsistencias entre los comunicados oficiales del Palacio y los eventos médicos reales, sin revelar información clínica innecesaria. Entre las pruebas mencionadas, destacó un documento particularmente controvertido,
un correo electrónico enviado por un asesor de comunicaciones del Palacio de Kensington a la administración de la clínica donde era tratada la princesa. En el mensaje, se solicitaba que cualquier declaración pública enfatizara una recuperación rutinaria y evitara términos que pudieran generar alarma social. La decisión de hacer pública esta situación implicaba un enorme riesgo profesional y personal para los tres médicos. Sin embargo, concluyeron que el silencio representaba una violación ética aún mayor. Durante la conferencia, Ashworth resumió su postura señalando que el juramento médico de no causar daño también implica evitar que la desinformación perjudique a pacientes que podrían basar sus decisiones en información incorrecta. Tras las revelaciones, la atención mediática se centró en una pregunta inevitable. ¿Cuál es el verdadero estado de salud de la princesa de Gales en la actualidad? Según información difundida por el equipo médico, 11 meses después de la intervención de emergencia, Catherine continúa bajo monitoreo médico intensivo. Sus consultas se realizan cada 2 semanas, una frecuencia significativamente mayor que la aplicada a pacientes que han alcanzado una remisión estable. Estas evaluaciones se llevan a cabo de manera privada en la London Clinic, en horarios en los que el centro médico limita el acceso de otros pacientes. Incluyen análisis sanguíneos exhaustivos, estudios de imagen y evaluaciones realizadas por múltiples especialistas. La continuidad de este seguimiento sugiere la persistencia de preocupaciones médicas relacionadas con posibles recaídas o progresiones de anomalías detectadas tras el tratamiento inicial. Los estudios de seguimiento realizados en julio y octubre, que no fueron comunicados públicamente, revelaron hallazgos que requieren vigilancia médica constante. Aunque estas alteraciones no necesariamente implican la presencia activa de células cancerosas, representan cambios celulares que podrían evolucionar hacia condiciones más graves si no se controlan rigurosamente. Durante la conferencia, el Dr. Whitmore fue interrogado directamente sobre si la princesa se encontraba en remisión. Su respuesta evitó una confirmación clara. Explicó que el término remisión tiene un significado médico preciso que no podía aplicarse sin vulnerar la confidencialidad del paciente. No obstante, confirmó que la princesa continúa necesitando atención médica especializada y que las descripciones públicas que sugieren una recuperación completa no reflejan con exactitud la realidad. Fuentes cercanas al equipo médico ampliado han señalado que Catherine estaría siguiendo un protocolo modificado de quimioterapia, basado en dosis reducidas administradas mensualmente. Este tratamiento busca suprimir cualquier actividad celular potencialmente peligrosa, sin provocar los efectos secundarios severos asociados a la quimioterapia tradicional. La salud de la princesa de Gales, Catherine, no solo ha puesto a prueba su fortaleza física, sino que ha desencadenado una profunda crisis psicológica, familiar e institucional que amenaza con redefinir la relación entre la monarquía británica y la opinión pública. Según múltiples fuentes cercanas a la princesa, el mayor desafío que enfrenta actualmente no es únicamente médico, sino emocional, marcado por la tensión entre su lucha contra una enfermedad persistente y la presión constante del aparato real para proyectar una imagen de fortaleza y recuperación, que según su entorno, no refleja su verdadera condición. Personas próximas a Catherine describen a la princesa como una mujer profundamente afectada por la situación. En conversaciones privadas con amigos de confianza, habría confesado sentir una traición por parte de su propio cuerpo, incapaz de responder como esperaba, así como una creciente frustración hacia el palacio, al que acusa de haberla empujado a retomar funciones públicas antes de sentirse preparada física y mentalmente. A esto se suma el agotamiento que provoca el escrutinio mediático constante, que le ha impedido vivir su proceso de enfermedad con la privacidad necesaria para una recuperación emocional adecuada. Esta compleja situación ha repercutido inevitablemente en su matrimonio con el príncipe William. De acuerdo con testimonios de allegados, el heredero al trono se enfrenta a un conflicto interno profundo. Por un lado, vive con temor ante la incertidumbre sobre el pronóstico médico de su esposa y carga con sentimientos de culpa por haber apoyado, en parte, la estrategia institucional que presionó a Catherine a mantener una imagen pública de bienestar. Por otro lado, William considera que ha realizado sacrificios personales significativos para proteger la privacidad de su esposa y facilitar su recuperación lejos del foco mediático. Las tensiones dentro del matrimonio, según estas fuentes, no surgen de una falta de amor o compromiso, sino de perspectivas diferentes sobre las prioridades. Catherine sentiría que, en ocasiones, las necesidades institucionales han prevalecido sobre su bienestar personal, mientras que William percibe que ha equilibrado, con enorme dificultad,
sus responsabilidades familiares y su papel como futuro rey. La situación también ha tenido un impacto considerable en los 3 hijos de la pareja, George, Charlotte y Louis. Aunque Catherine y William han intentado protegerlos parcialmente de la gravedad de la enfermedad, los niños han notado cambios evidentes en la rutina familiar. El príncipe George, de 11 años y cada vez más consciente de la dinámica real, habría comenzado a formular preguntas directas sobre el estado de salud de su madre, cuestionando por qué parece tan cansada con frecuencia y si realmente se encuentra recuperada, como sostiene el discurso oficial del palacio. Los padres han enfrentado enormes dificultades para ofrecer explicaciones que sean honestas sin generar miedo en sus hijos, una tarea emocionalmente compleja que refleja la dimensión humana de la crisis que atraviesa la familia real. Mientras tanto, en el ámbito médico, las conversaciones internas entre especialistas que participan en el tratamiento de Catherine han generado creciente preocupación. Aunque en las consultas oficiales se mantiene un tono optimista, discusiones privadas entre profesionales reconocen la existencia de una incertidumbre significativa sobre el pronóstico a largo plazo. Según estas evaluaciones, la anomalía celular detectada puede estabilizarse, pero también podría evolucionar de manera impredecible, sin que la literatura médica ofrezca una guía clara para su caso específico. Otro aspecto especialmente delicado, jamás abordado públicamente, es el relacionado con la posibilidad de que Catherine tenga más hijos. De acuerdo con fuentes médicas, los tratamientos oncológicos y la supervisión constante que requiere su estado hacen que un futuro embarazo sea imposible y potencialmente peligroso. Para una pareja que, según su círculo cercano, había contemplado la posibilidad de ampliar la familia con un 4º hijo, esta realidad representa una pérdida emocional devastadora. A pesar de estas circunstancias, el palacio ha continuado proyectando una imagen pública de recuperación casi completa. Analistas señalan que esta estrategia responde al temor de que reconocer abiertamente la gravedad y la incertidumbre del estado de salud de la princesa desencadene una presión mediática insostenible. Si se aceptara públicamente que Catherine padece una enfermedad crónica de pronóstico incierto, cada aparición o ausencia pública sería interpretada como un indicador de deterioro, intensificando la especulación mediática y afectando directamente a sus hijos. Sin embargo, las recientes revelaciones del equipo médico han puesto en evidencia el alto costo de esta estrategia de silencio. Expertos en comunicación institucional advierten que la confianza pública, especialmente en asuntos relacionados con la salud, resulta extremadamente difícil de recuperar una vez que se percibe manipulación informativa. Catherine, atrapada entre su realidad médica y la narrativa oficial, sería, según sus allegados, la principal víctima de este conflicto, luchando valientemente contra su enfermedad mientras enfrenta el peso emocional de representar una fortaleza que no siempre puede sostener. La crisis alcanzó un punto crítico tras la conferencia de prensa en la que se divulgaron detalles médicos no confirmados previamente por el palacio. Apenas 3 horas después, el Palacio de Kensington convocó una reunión de emergencia para evaluar la situación. Los asesores legales ofrecieron un diagnóstico devastador. Aunque los médicos podrían haber infringido normas de confidencialidad, cualquier intento de acción judicial obligaría a revelar públicamente el historial médico completo de Catherine, exponiendo precisamente la información que la Casa Real intentaba proteger. El resultado fue una estrategia comunicativa improvisada y defensiva, muy alejada del control mediático que históricamente ha caracterizado a la monarquía británica. El comunicado oficial emitido esa misma noche, tras múltiples revisiones, evitó negar las acusaciones concretas, no respondió a las denuncias sobre presiones institucionales al personal médico y tampoco ofreció la transparencia que el público exigía. El rey Carlos III, informado de los acontecimientos desde su residencia en Highgrove, habría considerado inicialmente la posibilidad de emitir una respuesta más honesta, reconociendo errores de juicio mientras defendía el derecho de la familia a proteger la privacidad de Catherine. Sin embargo, sus asesores le habrían desaconsejado cualquier admisión de responsabilidad, argumentando que podría abrir la puerta a consecuencias legales y políticas imprevisibles. Según fuentes cercanas al monarca, esta decisión le generó una profunda preocupación sobre el daño a largo plazo que la situación podría causar a la credibilidad institucional. La crisis no tardó en extenderse al ámbito médico y político. El Royal College of Physicians expresó públicamente su inquietud ante las presuntas presiones institucionales sobre profesionales sanitarios. Paralelamente, líderes de la oposición comenzaron a cuestionar si la familia real
se considera exenta de los estándares éticos que rigen al resto de los ciudadanos. Algunos parlamentarios incluso sugirieron la necesidad de una investigación oficial sobre la influencia del palacio en instituciones médicas, mientras sectores republicanos aprovecharon el escándalo para reavivar el debate sobre la legitimidad de la monarquía hereditaria. Para William, esta crisis representa una convergencia devastadora de sus mayores temores. La enfermedad grave de su esposa se ha convertido en conocimiento público, su capacidad de liderazgo está siendo cuestionada internacionalmente y su futura credibilidad como rey ha sufrido un golpe significativo. Personas de su entorno lo describen como profundamente enfadado con los médicos por revelar información confidencial, pero también consciente de que la estrategia de silencio del palacio no podía sostenerse indefinidamente. Hacia el final de la semana, comenzaron a surgir propuestas para adoptar un enfoque más transparente sobre la salud de Catherine. Entre ellas, la posibilidad de que la propia princesa emita un mensaje personal, ya sea en formato escrito o audiovisual, reconociendo la continuidad de su tratamiento, agradeciendo el apoyo público y solicitando privacidad, pero con un mayor nivel de honestidad sobre los desafíos que enfrenta. Con el paso de los meses y la crisis aún sin resolverse, una realidad parece ineludible. Las revelaciones médicas han cambiado para siempre la narrativa oficial. La verdad, según observadores institucionales, ya no puede ser completamente controlada, y sus consecuencias para Catherine, para William y para la monarquía británica apenas comienzan a manifestarse.